Cirugía no. No usamos ni cirugía ni pediatría. Imágenes sí. Bueno, vamos a ver bastante, digamos, imágenes en lo que es esta clase. ¿Y ya saben qué quieren hacer o todavía no? Estamos ahí. Todavía no. Estamos ahí. Bueno, es importante, digamos, que aprovechen las últimas materias y después lo que quieren del internado para ir viendo para dónde van entrando. Es lo primordial. La clase después la paso, así que no se preocupen, anoten lo que quieran, digamos. Y la idea es ahondar más que nada en lo que son los conceptos. Mañana tenemos que venir al final, por el paro. Creo que sí, pero hoy les informamos todo. Porque hoy no van a haber clases. Sí. ¿Cuál es la otra? Tumores y traumatismo. Porque entonces el viernes vendríamos. Por ese día que tenemos traumatismo. Y tal vez se agregue otra clase. Les vamos a ir informando. Bueno. Muchas gracias. Lo mejor para el final. Gracias, están todos sentados. Acá. Un poquito ahí. Yo sabía que estás seguro para traer la Tranquilo, con el programa que vamos a ir comentando que está leyendo del Mesadri. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Un poquito nomás para que. Ventilación cruzada. Todavía digamos que estamos acomodando la cursada porque la verdad que tuvimos hace muy poquito y no teníamos prevista esto. Por eso no es tan organizado como suele ser habitualmente. Pero la idea es que tengan todas las clases y que tengan también ese día previo al examen para poder estudiar un poco más. El examen suele ser oral y digamos siempre es importante que preparen un tema y después se le hagan preguntas sobre otros temas, más que nada, lo que nos interesa es lo conceptual. Así que bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, están leyendo el Mesadri, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. La idea de hoy es empezar a hablar de tumores subcategoriales. Idealmente siempre la clase de hipertensión endocraniana se da antes a esta clase, así que eso es algo digamos, que van a después tener que complementar, pero no creo que vayan a tener ninguna dificultad. Mi nombre es Jorge Zavala, soy médico del servicio acá en neurocirugía pediátrica y bueno, hoy vamos a hablar específicamente de los tumores subcategoriales y estos hay diversas formas de clasificarlos. En primera instancia, ¿a qué hacemos mención cuando hablamos de subcategorial o infracategorial? Por arriba del tentorio del cerebro. Exacto. Eso es una, digamos, división anatómica, que en este caso es arbitraria si se quiere, pero nos habla, digamos, de dos tipos de regiones distintas, en los cuales nos permite clasificar o comenzar a apuntar, digamos, a la patología del sistema nervioso. También los tumores se pueden clasificar en lo que son el origen de los mismos, es decir, de qué célula depende. Por otro lado, qué relación tienen con el parénquima cerebral. No es lo mismo un tumor que sea intraaxial, es decir, que sea un oligoastrocitoma o un ependimoma, que un tumor que sea desde las cubiertas, ya sea de las meninges, como un meningioma o algún tipo de metástasis en particular. A su vez, también, de acuerdo a la localización anatómica, se puede clasificar, si tiene la región frontal, temporal, básicamente, para ello se utilizan los distintos lóbulos. Luego, el grado histológico, de acuerdo a las clasificaciones de la OMS, y también, hoy en día, más que nada, en base a lo que son las técnicas de biología molecular. Se ha modificado bastante lo que es el paradigma de las clasificaciones de acuerdo a estos parámetros y también en ciertas localizaciones el tamaño nos define, digamos, distintas categorías dentro de cada uno de los tumores. Bien, como mencionamos previamente, son aquellos que se encuentran por encima de la tienda del cerebelo. En este diagrama se observa claramente un cráneo que se encuentra cortado a nivel sagital y un corte también axial donde nos permite ver la tienda del cerebelo, la hoz y bueno, igual también diversas estructuras que no vamos a mencionar ahora. Ahí vemos señalada la del cerebelo y ahí nuevamente observamos la recubierta. Este es un preparado anatómico en un corte axial donde es bastante clara también estas cubiertas que previamente habíamos destacado. Como dijimos previamente, podemos definir los intraaxiales que se encuentran dentro del parénquima cerebral, como llamamos intraparenquimatosos, o los extraaxiales, que pueden estar en diversos espacios, ya sea a nivel epidural, dural, subaracnoideo, intraventricular o a nivel cerebral, entonces a nivel de la silla turbia. Estos son diagramas, por un lado, un preparado anatómico y luego una imagen de resonancia. En el primer preparado lo que se observa es una lesión que parece que es intra o extraaxial. Extraaxial, exacto. Lo que se observa es que genera una compresión sobre el parénquima subyacente. De hecho, tiene dos planos de clivaje. Podría ser un meningioma, por digamos, las características que tiene en lo que respecta a la cubierta externa, si se quiere, y el efecto compresivo. Se observan muy sutilmente, también se observa un mínimo compromiso a nivel del asta ventricular ipsilateral. Observan que es distinto de este lado que de este lado. Ese es por el efecto compresivo que está generando. Y no es tan notorio este desplazamiento, porque esto es un proceso crónico. Es un concepto que es vital, digamos. No es lo mismo, digamos, tener una ocupación, a veces sin importar demasiado el tamaño, pero que se produzca en forma aguda o que se produzca en forma crónica. Los meningiomas suelen ser generalmente lesiones benignas de lento crecimiento y permitan que el cerebro se vaya acomodando y vaya tolerando ese cambio. A veces, digamos, ante patologías traumáticas agudas, como un epidural o un subdural principalmente,
se genera un compromiso abismal, digamos, de lo que es la estructura cerebral, con desplazamiento de línea media, con compromiso del sistema ventricular, y esto es porque este cambio se produce en forma súbita. Luego, en el esquema central, vemos la irrigación, que tiene esta lesión a partir del díploide óseo, y en última instancia observamos un corte de resonancia magnética. ¿Alguno se anima a describirlo? A mí no me interesa, digamos, el preámbulo, qué palabras utilicen, sino que sean, digamos, bastante concretos. Vos, el último que presentaste. Yo les voy a ir preguntando, así que vayan acostumbrándose a hablar. ¿Hiciste imágenes? ¿Cómo? ¿Hiciste imágenes? Sí. Bueno, groseramente. Bueno, es un corte coronal. Coronal, muy bien. ¿De qué estudio es? Creo que es la cortical, ¿es una tomografía? ¿O es una resonancia? Es una resonancia. Una resonancia, ahí está. Bueno, del lado derecho del cerebro se observa una lesión hiperintensa que está afectando todo lo que es el lóbulo temporal y parietal. Y bueno, parece una masa ocupante. Sí, digamos, lo que tal vez está muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco, está muy bien la descripción. Es una lesión que parece ser, en este caso, intra o extraxial. Ah, está. Extraxial. Sí está involucrando a nivel del lóbulo temporal y probablemente algo del frontal también. Se observa un fenómeno que luego vamos a ver en forma más neta, que es la cola dural, y eso es algo sugestivo de un meningioma. Vemos también ese compromiso ventricular con ese mínimo desplazamiento de línea media, algo que probablemente nos indica de un crecimiento crónico y progresivo. Este es un paciente que puede presentarse con una cefalea. Son muchos pacientes que muchas veces tienen un traumatismo banal, se hacen una neuroimagen y vienen a la consulta con la resonancia o con una tomografía y con esta lesión. Antes se creía que había una asociación con los traumas, con los meningiomas, pero era básicamente por ser un hallazgo, digamos, imagenológico en el contexto de algo fortuito muchas veces. Sí, a veces se creen que tiene cierta dependencia hormonal y eso vamos a mencionarlo posteriormente. Bien. El que tenía frío, vos. Bueno, ¿qué vemos ahora en esta imagen de la derecha? ¿Qué imagen te parece que es? ¿Qué corte te parece que es? ¿Qué es lo que ves? Es una resonancia magnética. Sí. Es un corte axial, digo. Bien. Y se ve una zona hiperintensa. Bien. Y se ve una masa ocupante interaxial intraparenquimatosa. Bien, perfecto. Muy bien. ¿De qué lado está? ¿Del lado derecho? ¿Del lado izquierdo? Derecho, ¿no? Está del lado derecho. Bien. Muy bien. Vemos que no tiene unos bordes tan definidos. Parece una lesión con cierta difusividad en parte, y se encuentra por detrás de lo que sería el umbus temporal. En el esquema central observamos otra lesión que se encuentra a nivel temporal, que es sólido-quística. Esto muchas veces es compatible con un astrocitoma pilocítico, un nódulo, un quiste alrededor. Esto uno lo puede ver bastante tenso en las imágenes, la expresión quística de acuerdo al contenido de las proteínas que tengo. Y luego observamos a nivel izquierdo de la diapositiva otra lesión bastante difusa a nivel del polo frontal del lado derecho, que involucra a su vez también el cuerpo calloso en su porción anterior, pero como realiza un efecto compresivo también sobre el sistema ventricular ipsilateral. Acá estamos hablando ya de lesiones intraaxiales. Bien, respecto a la ubicación anatómica, lo que hemos destacado previamente, a nivel lobar, a nivel de la vía óptica, a nivel talámico, los intraventriculares, ya sean los ventrículos laterales, en trasero, acá fijamos del lado del cuarto porque sería patología infratentorial, la región celular, pineal, a nivel de la base del cráneo. Bien, acá vemos otra lesión. ¿Quién se anima a describirla? Acá la que está más cómoda. Vos. Yo, bueno, es una resonancia magnética en un corte sagital y en el lóbulo frontal se puede ver una lesión difusa intraparenquimatosa o intraaxial. Bien, muy bien. ¿Están ejerciendo algún efecto de masa? Sí, con el cuerpo calloso. Exacto, sí. Me presumo que también es una lesión que genera un edema perilesional, no es la mejor secuencia, uno lo vería mejor en FLAIR. Pero bueno, uno en esto, digamos, sospecha que hay, en primera instancia, una lesión ocupante de espacio, lo que se llama como LOE. Cuando lo vean en su escrito significa eso. Con las imágenes únicamente no podemos definir qué tipo de tumor es, pero cada vez, a medida que se va ganando experiencia, digamos, con las neuroimágenes, uno puede ir acercándose más al diagnóstico. Luego también hay otras técnicas más avanzadas de resonancia, que luego mencionaremos, la tractografía y la espectroscopía, que, digamos, establece una relación con los parámetros metabólicos tumorales, y eso nos permite a veces inferir qué tipo de estirpe tumoral puede llegar a ser. En un momento se creía que la espectroscopía iba prácticamente a sustituir lo que sería una biopsia por girotaxia, por ejemplo, pero luego se vio que tampoco, digamos, es que es, digamos, completamente fidedigno. Uno sigue necesitando de realizar una biopsia en muchos casos, pero son todas herramientas que se complementan y que nos permiten acercarnos a un diagnóstico. Bien, está bostezando. Sí. Vemos acá. Una resonancia entre dos, ¿puede ser? Sí. Corte coronal. Sí. Coronal. No, axial. Axial. Y se ve una lesión en el hemisferio derecho a nivel temporal Bien. intraaxial.
Perfecto, muy bien. ¿Me parece que esta lesión tiene edema o no? Sí, sí. Bueno, tiene bastante edema. En este caso tenemos un T2 y se observa bastante edema. Vemos que también genera cierto desplazamiento de línea media, y ciertos parámetros que uno ve en forma detallada de la óptica neuroquirúrgica, y es que si hay desplazamiento de línea media, hay compromiso de los surcos y las fisuras, y las externas peritroncales están libres. Todas esas variables, digamos, imagenológicas son las que nos permiten establecer, digamos, si un paciente se tiene que operar ahora, se puede operar en 6 horas, o se puede operar en forma programada. Lógicamente eso acompañado de la clínica. Bien, esta lesión parecería ser de alto grado por el edema que está generando. Más que nada vemos que es bastante heterogénea en su formación, podría ser un pilón de alto grado. Acá vemos otra lesión, quise no describirla. Es una resonancia en corte sagital y Un detalle, siempre cuando uno habla de sagital es algo que pasa bien intrínsecamente por la línea media. Lo más fácil es decir para sagital porque generalmente vas a estar ahí. hiperintenso a nivel de lóbulo temporal frontal. Sí, a nivel fronto-parietal, si querés, parece estar en bastante relación con lo que sería la región central. Esta región central es, digamos, la que corresponde al área motora. ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de lesión parece ser? ¿Intra o extraxial? ¿Ves que está Extra. ¿Algo la que se ve también ahí o no? Sí, ese es un indicio que nos permite inferir que puede ser algún tipo de patología en particular que ya hemos mencionado, no sé, un meningioma. Pero principalmente es por el efecto, digamos, que hace externo hacia, digamos, la corteza cerebral. Ven como, digamos, una pista rápida que uno en esta lesión ve por fuera que parece llevar corteza, por ejemplo. Y acá en este caso no la hay. Yo en realidad lo que miro, lo tiro por señas, digo, esa ahí está como enganchadita, como colgando de las meninges. Yo miro eso para darme cuenta si es intraextraxial, pero eso lo vimos en imágenes, no sé si lo vamos a poner. Sí, uno, digamos, toma diversos parámetros para poder definir si es intra o extraxial. Algo que también hay que destacar de esta imagen es que tiene bastante realce, es que capta contraste en forma homogénea, sobre todo estos que son los tiempos más venosos. Bien, muy bien. Acá vemos otra lesión. ¿Dónde creen que está localizada esa lesión? ¿Qué creen que podría llegar a ser? ¿Quién se anima a describirla? Mucho. Cualquiera. Les va a ir mejor en el examen si ahora, así que bien. Es una resonancia magnética. Muy bien. Y podemos observar una lesión en el lóbulo izquierdo, hiperintensa, Bien. intraaxial, Muy bien. lóbulo temporal. Sí, digamos, lo más importante en este caso, como vos dijiste, se encuentra en el hemisferio izquierdo, esta lesión. En este caso en particular, dentro de lo que sería la topografía encefálica, uno podría determinar que es una lesión que es intraventricular, que está dentro del sistema ventricular del lado izquierdo, principalmente a nivel del ventrículo lateral. Tiene también una hidrocefalia asociada. Hidrocefalia no es únicamente el aumento del tamaño ventricular, sino es una alteración en la dinámica del líquido. Es bastante heterogénea, parece tener un real significativo, encontrarse altamente vascularizada. Esta lesión podría corresponder con un plexo coroideo, un papiloma de plexo coroideo. Bien. Bueno, acá vemos otra imagen en un corte axial que se encuentra a nivel occipital del lado derecho, con un realce en anillo, con un centro bien hipointenso. Esto podría corresponder con un glioma. Acá vemos otra resonancia en un corte parasagital, vemos una lesión en la región de línea media, ocupante de espacio. Esto podría corresponder con patología a nivel celular. A nivel celular se habla de macroadenomas o de microadenomas. Macroadenomas son cuando estos tienen un tamaño mayor a 10 milímetros aproximadamente. Bien. Y en la última imagen, en la cual se ven representados los 3 cortes, es una resonancia magnética en T1, donde vemos una lesión hiperintensa que ocupa prácticamente todo el macizo maxilofacial. Esto podría corresponder con fibroangioma juvenil, nasofibroangioma juvenil. Todas estas lesiones, digamos, tienen conducta quirúrgica y que es útil tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Como les mencionaba previamente, otra forma de clasificarlos, y esto no es para que, digamos, se lo sepan de memoria, básicamente se clasifican de forma prácticamente anual por la Organización Mundial de la Salud. La última clasificación es la de Lewis, y hace hincapié, digamos, en los distintos estirpes celulares, y a partir de allí en otras características, incluidas las moleculares, como previamente habíamos hablado antes. Se habla, digamos, de un diagnóstico en capas, y esto es porque en primera instancia uno observa la histología, observa luego el grado, y muchas veces lo que termina siendo determinante es los parámetros moleculares. Hoy en día los patólogos son bastante cautos, digamos, en informar la anatomía patológica, básicamente porque se encuentran muy atados a lo que es la biología molecular. Esto probablemente lo han visto
genética ustedes en el primer año, pero cada vez es algo más determinante en lo que respecta al diagnóstico. De hecho, hay ciertos parámetros histológicos, pero que si tienen ciertas características genéticas, se van a comportar de tal o cual manera, más allá de lo que uno haya visto en el preparado. Bien, estos son todas estirpes tumorales nuevas, la nomenclatura también se va modificando. Muy groseramente, uno habla de células neuroepiteliales, como hemos mencionado previamente. Luego también se destacan los tumores a nivel meningio, los meningiomas, que dependen de las células CAR cells adenoidales, los linfomas, tumores de células hematopoyéticas, tumores de células germinales, los celares, los metastásicos, que vale la pena mencionar que son, digamos, de mayor frecuencia, digamos, las extensiones de tumores locales, o los quistes sin tumores. En referencia a lo que mencionamos previamente, a la graduación de los tumores, de acuerdo a los criterios de Santana-Mayo, uno menciona distintos grados. Vamos del grado 1 a grado 4, de acuerdo a la cantidad de criterios que cumplan. Estos es básicamente hablando de mitosis, atipía, proliferación vascular, necrosis, y se dividen entre los de bajo grado, que alcanzan un criterio, o el grado 3 o 4, que serían los de alto grado. Un concepto importante en lo neuroquirúrgico es que si bien una lesión puede ser de bajo grado, y esto probablemente implique un lento crecimiento, puede, digamos, encontrarse en una topografía que no permita que la misma sea, digamos, resecada de forma completa o resecada sin generar alguna comorbilidad asociada muy grande. Esto que quiere decir que no únicamente el pronóstico global del paciente nos va a determinar el grado de la lesión, sino también dónde se encuentra localizada. Bien, esta tabla es bastante útil porque permite diferenciar de forma bastante grosera, digamos, lo que uno considera con las lesiones de bajo grado, que presentan una baja proliferación, ausencia de necrosis, el crecimiento plenamente localizado, la realce es variable, el edema no suele ser significativo, solemos hablar de lesiones únicas, y el pronóstico va a depender intrínsecamente de su localización. Estas lesiones, digamos, son las que uno más apunta a realizar una resección completa, y ello es porque si uno la realiza, cura al paciente. ¿Está bien? Entonces también es un concepto importante. Yo les voy a hablar siempre de cuestiones más que nada conceptuales, como ya les mencioné previamente. Eso es lo que para mí es lo más importante, digamos, no que se sepan la última molécula o toda la clasificación de memoria. Si no saben pensar, digamos, para diagnosticar, para eventualmente tratar a un paciente, no es demasiado útil. Y en lo que respecta a los de alto grado, estos que suelen ser hipercelulares, pueden tener necrosis central, están invadiendo a nivel local y también a distancia, tienen un realce con contraste que excede la proliferación. Edema cerebral suele acompañar este tipo de lesiones, se diseminan a través del líquido cefalorraquídeo, suelen tener mal pronóstico, una elevada tasa de recidiva, de recurrencia, y requieren un tratamiento oncológico asociado. Y esto es algo también importante. Un paciente que es operado, que tiene una lesión, una sospecha de lesión de alto grado, uno lo tiene que derivar al oncólogo, se tiene que comunicar con el oncólogo para que en cuanto el paciente se recupere de la cirugía, que a veces puede ser a las 2 semanas, ya, digamos, esté encaminado hacia un tratamiento que puede llegar a ser la quimioterapia, la radioterapia, que eventualmente requiere hacer cirugía también. Pero el tiempo cerebro en esto. Bien, bueno, acá nuevamente vemos varios esquemas más, en los cuales observamos distintas localizaciones de diversos tumores. En el primer esquema vemos una lesión a nivel del asta ventricular, del lado derecho. Esto podría corresponder con un papiloma o un carcinoma de plexo también, como lesiones también localizadas a nivel supratentorial, cortical, a nivel de los forámenes de Luschka. Y vemos también, por ejemplo, acá una lesión ocupante de espacio a nivel del filum, que podría corresponder a un ependimoma del filum, por ejemplo. Tenemos otro tipo de lesiones también bastante diseminadas. ¿Recuerdan el clásico de eliminación suelta de globos, digamos, que se puede de un paciente, por ejemplo, con patología a nivel pulmonar, que pueden tener múltiples impactos a nivel cerebral también? Vemos también distintos tipos de diseminaciones a nivel meningio, del parénquima cefálico principalmente, a nivel espinal también, estos se denominan drop nets, o gota. O también en estos últimos cortes también observamos diversas infiltraciones tumorales. Respecto a la epidemiología, en los adultos el 70% son supratentoriales, en pediatría el 70% son infratentoriales. Hoy en día vamos a hablar principalmente de los supratentoriales. Bien, las lesiones primarias en niños con adultos son de origen glial, lesiones primarias. Epidemiológicamente, en forma grosera, a nivel supratentorial hablamos del astrostoma pilocítico, del ependimoma, o a nivel infratentorial tenemos el pilocítico, medulloblastoma o ependimoma. Desde el punto de vista clínico, ustedes no han visto aún lo que es la hipertensión endocraniana, pero muchos de estos tumores, digamos que son malignos y tienen una tasa de crecimiento muy elevada, pueden presentar hipertensión endocraniana. Esto frecuentemente lo generan por el efecto de masa y el bloqueo en la circulación de líquidos, y consecuentemente también produce hidrocefalia, esta alteración en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, que muchas veces se acompaña de dilatación del tamaño ventricular. Hidrocefalia tampoco han tenido, ¿no?
Bien, solo han tenido patología vascular. Sí, sí. Bien. Y también, digamos, pueden desencadenar hidrocefalia obstructiva o por, digamos, aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, ya sea en los intraperiventriculares. Luego tenemos también los tumores pineales que pueden desarrollar hidrocefalia obstructiva, compromiso, digamos, a nivel del acueducto de Silvio. Esto va a condicionar una hidrocefalia principalmente de los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo. Bien, acá vemos una lesión con un corte axial que se encuentra localizada a nivel del tercer ventrículo. Está generando una hidrocefalia obstructiva con relación a los ventrículos laterales. Esto podría corresponder a una quiste coloide. Son lesiones que pueden ocasionar cefalea y pueden ocasionar una muerte súbita, por lo cual también hay que recordarlas. Y acá vemos una lesión que prácticamente abarca todo el hemisferio derecho, que genera un efecto de masa muy significativo, que es heterogénea, está comprimiendo todo el sistema ventricular, generando un desplazamiento de línea media muy importante, más de 5 milímetros. El paciente que requiere una conducta quirúrgica de urgencia. Ahondando aún más en lo que es la presentación clínica, los tumores, si se encuentran, digamos, en relación con la corteza cerebral, pueden desencadenar convulsiones. Dentro de los lóbulos que pueden desencadenarla, el temporal es el más epileptógeno. Hoy en día es una conducta relativamente conservadora en lo que respecta a la administración de anticonvulsivantes. Los neurocirujanos tenemos un enfoque más agresivo, porque un paciente, digamos, que tiene un tumor cerebral y tiene una convulsión, digamos, que puede también tener alguna otra complicación asociada. Entonces, jerarquizamos menos los efectos adversos de los anticonvulsivantes, pero también porque tenemos menos dominio de ellos, digamos. No significa que esté bien. Luego también puede generar algún déficit motor, algún déficit visual asociado, trastornos endocrinológicos, principalmente adenomas, células germinales o cognitivos o de lenguaje. Una característica del sistema nervioso, a diferencia... ¿Está hecho por ahí? ¿Digo? No. Acá tengo uno. A diferencia de otros sistemas, el sistema nervioso tiene una característica del cerebro puente. Y es una característica bastante distintiva que nos permite establecer un diagnóstico topográfico que para nosotros es muy importante y nos va a orientar luego la estrategia quirúrgica, por ejemplo. Entonces, los pacientes neurológicos siempre tienen un enfoque sindromático, luego topográfico y luego etiológico. De esa manera es como nosotros vemos a los pacientes neurológicos y cómo plenamente se estudian. Bien. El déficit visual es antes mencionado que puede ser por hipertensión endocraniana, que genera un edema de papila, o directamente por un compromiso directo sobre el quiasma óptico, por ejemplo. Dentro de los estudios complementarios, la tomografía es el primer estudio a considerar. ¿Y esto por qué es? Por accesibilidad. Sí, es un estudio, digamos, que es bastante costo efectivo, que es muy rápido, que uno permite, digamos, vislumbrar de forma bastante clara si hay alguna alteración anatómica. Prácticamente esto es grosero, pero un paciente que tiene un politraumatismo agudo, uno hace una tomografía en 5 minutos, digamos, y permite establecer si tiene alguna lesión asociada. A su vez, por ejemplo, lo que es la sangre, por ejemplo, y es notoriamente hiperdensa en tomografía. Entonces uno rápidamente puede establecer si el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, los traumatismos son la primera causa de hemorragia subaracnoidea, o un hematoma intraparenquimatoso, o un epidural, o un sutural. Son cosas que uno muy precozmente las puede vislumbrar. Un paciente que consulta por cefalea evolutiva, de 2 meses de evolución, sin síntomas de alarma, es decir, que no posee ni vómitos, ni vértigo, tampoco ha tenido crisis comiciales o algún otro síntoma de alarma. Uno, digamos, puede pedir una resonancia si la misma se realiza dentro del mes, por ejemplo. Porque la resonancia nos da muchísima más información que una tomografía. También, digamos, ayuda mucho al diagnóstico el hecho de que sea con o sin contraste. La captación de contraste muchas veces también nos puede direccionar hacia un diagnóstico. Como hemos mencionado, la espectroscopía es también una herramienta, digamos, de la resonancia que nos permite establecer ciertas características metabólicas de la lesión y con ello, digamos, poder arrimar aún más el diagnóstico. Los estudios funcionales con paradigmas de lenguaje, por ejemplo, nos permiten evaluar si esa lesión se encuentra en relación con la región productora de la palabra, el área de Broca, o de la comprensión, el área de Wernicke, o mismo con los paradigmas motores, ya sea a nivel braquial o a nivel plural. Entonces, uno en base de ver dónde se encuentra esta lesión, qué cercanía tiene a esas regiones de elocuencia, es que uno puede trazar, digamos, su trayectoria quirúrgica, hablarle al paciente sobre el pronóstico de esta lesión, qué déficit puede llegar a tener en el postoperatorio y demás. Luego también están el PET scan, que también nos permite estudiar la actividad metabólica tumoral, y las angiografías digitales. Estas previamente fueron la primera herramienta para los neurocirujanos, porque lo que más se hacía era cateterismos, no existía
la tomografía, por ejemplo, y lo que se realizaba era, se hacía una punción, ya sea a nivel inguinal, a nivel carotidio, básicamente. Hoy en día también se utiliza mucho el acceso radial. Se ingresa con catéteres, se administra yodo, iopamidol, y eso, digamos, permite, mediante un arcón C, un equipo, digamos, de angiografía para reconstrucción, ver, digamos, el desplazamiento del vaso cerebral, y en base a eso ver dónde está esa acción. Es por eso que los antiguos neurocirujanos sabían mucho, digamos, de lo que sería la anatomía vascular, porque ella les permitía inferir la localización de estas lesiones, y era la única herramienta que tenían para operar a los pacientes. Lógicamente había más errores, digamos, diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Porque uno, digamos, operaba más a ciegas, y por ello que también la clínica se jerarquizaba aún más. Cualquier pregunta que tengan, frénenme, eso no hay ningún inconveniente. Doctor, perdón, sí. La biopsia no es, sería ya como último, porque bueno, el libro decía que también se podía hacer biopsia histológica, pero eso ya tendría que ser intratentorial, ¿no? ¿Biopsia? No, o sea, estereotáxica. Sí. Sí, o sea, la biopsia siempre es estereológica, uno está tomando tejido y lo está mandando a evaluar. Luego uno tiene que dividir la congelación, si se quiere, o el diferido, que es lo que uno puede mandar y puede evaluar en ese mismo momento, si es que el patólogo le puede decir, bueno, impresión hacer una lesión de carácter glial, parecería ser de alto grado, pero necesito el diagnóstico molecular para confirmártelo. Pero bueno, son cosas que uno puede tener, digamos, de información en el momento que está realizando la cirugía. Ante lesiones, digamos, que no tienen un diagnóstico claro y que, por ejemplo, son profundas y que, digamos, no son resecables en su totalidad, por ejemplo, o como primer alcance diagnóstico, uno puede plantear la biopsia por estereotaxia. Eso, digamos, es una biopsia que se realiza generalmente con anestesia general, no siempre. Se le coloca al paciente un marco de estereotaxia que se fija al cráneo, y eso, digamos, de acuerdo a diversos cálculos que uno hace, generalmente con la tomografía, establece las coordenadas en el eje X, Y y Z, y uno, digamos, lleva nuevamente el paciente de quirófano, lo lleva a la tomografía, le hace la tomografía, luego vuelve al quirófano y luego ahí traza, digamos, con la aguja el target y toma esa muestra y le envía a anatomía patológica. ¿Eso lo hacen los neurocirujanos? Sí. ¿Por qué se dice? ¿Cómo? Sí, acá se me bastante. Sí. No es algo, digamos, de elevada complejidad. Ah, no es de rutina. No sé si de rutina, pero no es, o sea, es más complejo operar un tumor, de acuerdo a las características que tenga, que hace una biopsia, porque es algo bastante mecánico. Bien, pero no sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, porque me parecía algo muy impuesto, pensé que era más difícil. Bueno, tiene su complejidad, digamos, y tiene también tasas de complicaciones, pueden sangrar. Pero bueno, acá se hace mucho, digamos, en pacientes que tienen, por ejemplo, sospecha de tumores difusos de tronco, pero que tienen características imaginológicas diversas, es decir, no tan clásicas. A veces los oncólogos nos solicitan las biopsias por estereotaxia, entonces realizamos biopsias, digamos, a nivel del pedúnculo cerebeloso, ingresando a nivel intratentorial. Eso ya no es algo tan común, pero acá se hace con bastante frecuencia. Doctor, ¿hay algún tumor que sea... Joaquín, decime. ¿Hay algún tumor que sea de emergencia neuroquirúrgica? Sí, lógicamente eso depende mucho, digamos, de las características que tenga la lesión, por un lado, y la clínica acompañante. Hay, por ejemplo, vamos a ver de estos tumores, por ejemplo, ¿cuáles creen que sería el más urgente de operar? Arriba a la derecha. Bien, ¿por qué? Por tamaño. Porque era la compresión de los ventrículos y está generando hidrocefalia. Bien, Sí. eso es lo más importante. A veces el tamaño, digamos, no necesariamente nos indica la rapidez con la cual se debe operar. Estos igual a veces son conceptos que ya quizás exceden un poco, digamos, pero sí un tumor que está generando hidrocefalia, que va a ser muy probablemente progresiva, sí es un tumor, digamos, que uno va a querer operarlo con una mayor rapidez. De acuerdo al estado clínico, no significa que operarlo al paciente a las 10 de la noche es mejor que operarlo a las 8 de la mañana, pero uno en base a eso se guía un poco de acuerdo a lo que es la imagen, de acuerdo a lo que es cada paciente. ¿Eso puede ser que sea un glioma? ¿Cuál? Ese, el de arriba a la derecha. Podría llegar a ser, sí. Porque tiene ahí como algo sólido y quiso. Sí, podría ser un astrocitoma pilocítico. Luego, por ejemplo, en este margen inferior izquierdo también tenemos, estas son imágenes. ¿Esto qué es? ¿Qué imagen es? Una toma. Bien, muy bien. Vemos una lesión nodular, hiperdensa, pero que tiene un significativo edema perilesional. Esto suele ser bastante característico en las metástasis. Sí, ¿de farmacocinético? Bien. Nunca vamos a hacer nada. Bien. Bueno, acá vemos otros tipos de lesiones, también una lesión bastante hiperdensa, a nivel frontal, en relación al lado cerebral. Acá vemos otra lesión a nivel frontotemporal, en el hemisferio derecho. Tiene cierta relación con el asta ventricular y bilateral. Bien. Acá vemos otras lesiones que están generando un signo de hidrocefalia, que es el edema transepenimario. Uno se tiene que guiar por el tamaño ventricular, en primera instancia, y esto es muy útil compararlo con estudios previos, siempre en pacientes, por ejemplo, que consultan la guardia con una derivación ventrículo peritoneal.
uno tiene que tratar de conseguir estudios previos para poder compararlos, porque hay pacientes que, digamos, por diversas alteraciones, tienen ya una configuración ventricular anómala. Entonces, esa comparativa es la que nos permite muchas veces determinar una conducta. Nosotros somos muy dependientes de las imágenes, a diferencia de otros enfoques quirúrgicos, como por ejemplo de cirugía general, que si bien lógicamente observa mucho las imágenes, en muchas instancias la conducta suele ser agresiva y muchas veces exploradora. Nosotros tratamos de definir mucho más al paciente con los estudios prequirúrgicos y buscar un abordaje menos invasivo. En este caso, observamos, por ejemplo, la dilatación ventricular, el edema transependimarios, que es muy notorio, esta hiperintensidad periventricular, o por ejemplo también la dilatación de las arterias temporales, que acá eran bastante notorias. Esos son signos de hidrocefalia. Sí, exacto. Bien. Hablamos bastante de la resonancia. Estos son los parámetros metabólicos que mencionaba respecto de la espectroscopía. Uno trata de evaluar los picos de colina, N-acetilcisteína, N-acetilaspartato, perdón, los lípidos y demás. Por otro lado también hablamos algo de la tractografía, que permite establecer el recorrido de los haces de la sustancia blanca y en base a esto poder, digamos, programar una lesión, un abordaje quirúrgico, ya sea por fuera de lo que es la cápsula interna, y como mencionamos previamente también la resonancia funcional, ya sea con paradigmas de lenguaje o motores. Bien. Hay otros estudios complementarios, a saber estudios para la epilepsia, ya sea el videoelectroencefalograma, el electroencefalograma, estudios oftalmológicos que son de utilidad, que permiten ver en forma más clara, digamos, la elocuencia del sistema nervioso, si hay algún compromiso de algún cuadrante del campo visual, el paciente presenta edema de papila, o es algo también sugestivo de hidrocefalia, a la cual se le da bastante jerarquía. Estudios endocrinológicos para evaluar los ejes hormonales, los marcadores tumorales, la fosfetoproteína. La función renal es algo que uno debe considerar previo a la solicitud de estudios contrastados, y luego tenemos los laboratorios prequirúrgicos básicos, y también en pacientes en los cuales hay una sospecha, digamos, de patología oncológica, uno también realiza una estadificación de Karnofsky, un estatus funcional, para evaluar si el paciente es candidato o no a recibir alguna neurocirugía. Muchas veces suelen, digamos, acudir los oncólogos a que nosotros avancemos con una conducta diagnóstica. Somos a veces más agresivos que otros servicios en lo que respecta a la toma de biopsias principalmente. Lógicamente, para la determinación quirúrgica, ya sea diagnóstica o terapéutica de los pacientes con metástasis, uno se vale, digamos, de varias herramientas, de entender si es una lesión que es única o si son múltiples. No es lo mismo un paciente que tiene múltiples imágenes a nivel cerebral, que uno, digamos, sabe que uno no va a poder operarlas a todas sin generar una comorbilidad muy significativa y sin modificar la evolución del paciente. Y si uno, por ejemplo, tiene dos lesiones pero que se encuentran contiguas y uno puede invadirlas a través del mismo abordaje, uno tal vez en esa instancia uno puede plantear una conducta quirúrgica, pero no es lo más habitual. Y lógicamente ante la elección de lo que son estas lesiones, uno siempre intenta, digamos, abarcar las que son, se encuentran en áreas menos elocuentes. Bien, en lo que respecta a la conducta terapéutica, podemos dividirlo en el tratamiento médico, sintomático, como decían los anticonvulsivantes. Como les mencionaba, nosotros podemos ser agresivos, eso no significa que sea la conducta más adecuada. Los neurólogos son bastante más conservadores. Sí hay cierto consenso, por ejemplo, en pacientes con patología, por ejemplo, traumática, grave, de dejar, por ejemplo, en pacientes adultos, se han hecho estudios, y dejar anticonvulsivantes profilácticamente en una semana, por ejemplo. Generalmente se emplea levetiracetam, en mayor medida actualmente, o fenitoína, que tiene, digamos, los efectos adversos, si se desencadenan, pero no es lo más frecuente. Por otro lado, digamos, también el tratamiento médico de hipertensión intracraniana, en primera instancia los corticoides, el suero hipertónico, la acetazolamida, el manitol. Algunos de ellos se utilizan en el intraoperatorio, principalmente el manitol, para tener, digamos, una mayor compliance cerebral. También en la estrategia quirúrgica uno a veces realiza maniobras como la colocación de un drenaje previo para evacuar líquido, o ante la apertura, digamos, de una craniotomía, uno busca una cisterna y libera líquido para tener el cerebro más relajado y poder avanzar quirúrgicamente. No fueron todos a quirófano todavía, ¿no? Bueno, no sé, probablemente no le interese a la mayoría, digamos, pero a los que les interese, digamos, o tal vez a los que saben que nunca más van a ir a un quirófano, también es una buena oportunidad para ir. La verdad que no sé si en otras cursadas han podido acercarse mucho a los quirófanos, pero está bueno, digamos, ver y entender un poco cómo es el manejo, básicamente ciertos conceptos básicos, intraoperatorios y demás. Hoy hay prácticos, ¿no? ¿Cómo? Hoy hay prácticos. Hoy hay prácticos, sí. Después vemos si es que... ¿A quirófano qué? No podemos quedar. ¿O te gusta? No, pero para ver, Algo así medio... de chimosa. Chimoso. A ver qué sucede ahí.
Eso se va a ir hablando día a día también en base a cirugías que haga. Pero bueno, siempre pregunten, digamos, yo ahora no les puedo responder porque estoy acá con ustedes, pero después hablamos con Agustín y vemos en base a eso qué cirugías hay y quiénes se pueden quedar. Inclusive a veces se pueden extender y quedarse un poco más. No sé si cursan también en la tarde de la materia y demás, porque sí que están metiendo la full generalmente. Pero bueno, si les interesa, tratan de aprovecharlo. A mí me interesa consultorio, ¿me puedo quedar? Eso siempre hay, ¿no? Sí. Tenías cara de consultorio. Sí, Bien. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, puede estar dirigido hacia la hidrocefalia, por un lado. Esto van a ver luego que hay distintos métodos para el tratamiento de la misma. Ya sea, uno de ellos es la tercera ventriculostomía endoscópica, que es más que nada la comunicación del sistema ventricular con el sistema cisternal. Se comunica pasando a partir del asta ventricular, generalmente del lado derecho, que saben que la mayoría de los pacientes son diestros, e inclusive en los pacientes zurdos también generalmente la dominancia es la izquierda. Entonces uno, un 70%, entonces uno generalmente elige el lado derecho, se ingresa a través de una corticotomía, se pasa al asta frontal, luego se ingresa a través del foramen de Monro al que sería el tercer ventrículo y uno horada el piso del tercer ventrículo y lo comunica con las cisternas pretroncales. Eso permite, digamos, en hidrocefalias obstructivas generar una circulación de líquidos cefalorraquídeo que permite, digamos, disminuir el avance de la hidrocefalia y sirve como tratamiento en muchas ocasiones. Otros métodos más empleados, más popularizados son la derivación ventriculoperitoneal o la derivación ventriculoatrial, pero bueno, hay otras también. Uno está condenando al paciente, digamos, a aportar una prótesis con riesgos de infección, de disfunción y demás. ¿Está bien? Yo de algunas cosas les voy mencionando así cosas groseras que siento que los van a ayudar luego a entender bastante de otras clases. Cualquier cosa que quieran preguntar, pueden preguntar. Y luego está el tratamiento dirigido hacia el tumor cerebral, ya sea una biopsia, que es para tener una muestra, como preguntabas vos, o realizar una exéresis. Esta puede ser una exéresis total, que es lo que uno realmente busca, ante uno, por ejemplo, ante lesiones muy agresivas, por ejemplo, esas que son de alto grado, que tienen íntima relación con regiones elocuentes. En esta instancia uno puede ser más conservador y saber que está dejando tumor, porque uno sabe que el paciente, digamos, si no avanza, va, por ejemplo, a salir, digamos, con una hemiplegia. Entonces uno trata, digamos, de priorizar ese estatus neurológico. O, por ejemplo, dejarle un trastorno de lenguaje, que es, digamos, una de las peores comorbilidades. Un paciente que se encuentra aislado, que no se puede comunicar, que lo separa también del nexo familiar. Entonces, uno en esas instancias ya sabe, digamos, que va a buscar una exéresis subtotal. Y uno luego también tiene exéresis parciales cuando hay alguna dificultad anatómica o intraoperatoria, que por X motivo no puede avanzar con la misma. Son exéresis alrededor del 50%, las subtotales alcanzan un 80%. Y bien. Luego tenemos... Perdón, o sea, la subtotal sería una cantidad más grande de lo que es una parcial. Sí, es muchísimo más. Sí. Okay. Unos hablan inclusive a veces mucho más, digamos, un 90%, un 95%. Eso depende de la biografía. Y luego está el tratamiento oncológico dirigido, hacia la quimioterapia, la radioterapia, y hoy en día también hay terapias target, dirigidos hacia ciertas estirpes genéticas en particular. El único que fue cirugía fuiste vos, doctor, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. En lo que respecta a la cirugía, los objetivos de la misma son en primera instancia duales, ya sea que por un lado uno intenta obtener un diagnóstico histológico, a veces esto no es tan fácil. Luego uno intenta resolver la hipertensión endocraniana o hidrocefalia, y por otro lado uno intenta realizar la máxima resección posible con la mínima secuela. Bien. Hoy en día se habla mucho de mínima invasión. Y quizás lo más prolijo es hablar de abordajes que tienen un menor acceso, pero la invasión, digamos, en neurocirugía es relativa, digamos, porque uno está trabajando con estructuras que son muy elocuentes. Entonces, el potencial daño que uno puede hacer si hay alguna complicación, a pesar de que el abordaje sea pequeño, es mucho. Y a veces algo que uno ve como muy grosero, muy grotesco, y un abordaje muy importante, a veces lo que se busca es intentar preservar lo que es la corteza cerebral, por ejemplo, ya que uno hace una menor retracción del parénquima, ¿sí? A veces el abordaje es un poco más amplio. Pero hoy en día igualmente se puede hablar de una cierta tendencia a cada vez realizar abordajes más pequeños. Lógicamente un abordaje más grande también conlleva una comorbilidad mayor para el paciente. No es lo mismo recuperarse de una pequeña incisión lineal a nivel parietal de recuperarse de un abordaje de Penfield con una craniotomía muy extensa. ¿Qué nos va a condicionar el tipo de abordaje? Si encontramos una zona elocuente aledaña, la accesibilidad de la lesión, la bulimia del paciente. Pacientes pediátricos, no es lo mismo, digamos, para un paciente pediátrico perder la misma bulimia que para un paciente adulto. Uno de los parámetros que nosotros tenemos siempre en pacientes muy pequeños, por ejemplo, ayer recuperamos un paciente de 5 meses de un defecto congénito, de un encefalocele frontonasotomoidal, muy significativo, y
bueno, lógicamente la pérdida de sangre tiene que ser la mínima posible. El paciente hubo que transfundirlo, a pesar de eso es algo que es habitual y esperable, pero uno tiene que ser bastante cauto todo el tiempo, digamos, con el sangrado. Otra cosa que uno también protege todo el tiempo es la temperatura del paciente. Son pacientes que son bastante lábiles. Recientemente también me tocó operar varios testigos de Jehová, y también uno de ellos era un paciente con una escafocefalia bastante prominente, y podíamos hacer, por ejemplo, un abordaje endoscópico, que es una suturectomía endoscópica, o hacer un abordaje a cielo abierto. Y en la suturectomía endoscópica uno tiene a veces algo menos de control en lo que respecta a la coagulación, que la tiene que hacer a través de un endoscopio y con un coagulador especial, y uno si lo ve, por más que el abordaje sea mayor, uno puede establecer un control mayor. El paciente, por suerte, digamos, se pudo operar, lo operamos a cielo abierto y no hubo que transfundirlo. Un paciente que igualmente cualquier otro anestesista, si no era testigo de Jehová, lo hubiese transfundido, porque para ellos es más seguro si comienza, digamos, con taquicardia el paciente y tiene una caída, transfundirlo directamente. Pero ¿y ahí el padre que te dice? Si le dice, che, mirá, se me puede llegar a morir, ¿que se muera? No. El padre quiere a su hijo como cualquier otro. O sea, te dice persona. transfundirlo. Yo no sé si hay alguien que es testigo de Jehová acá. No. Ahora tranquilo. No, tranquilo. No, Will, pero Ahora confianza. a lo que voy es, si le decís al padre, mira, yo no lo transfundo, no me hace sentido que baje, me muere. ¿Qué te dice? No, lo que se hace es se firma un consentimiento especial que, digamos, establece una negativa a la transfusión, que pone de manifiesto en forma clara que los padres se encuentran en contra de una transfusión, pero destaca muy claramente que si hay un riesgo de vida considerable, queda a criterio del médico realizar la transfusión. De una. Como le explica todo esto, yo he tenido 2 experiencias con testigos Jehová y fueron con otra más en otro hospital, y han sido por momentos satisfactorios de gente que entiende, digamos, en forma bastante clara, quiere lo mejor para su familia, pero lógicamente tienen, digamos, un contexto religioso, ético, moral distinto, y tienen sus razones para considerar que eso, digamos, no es lo mejor para ellos, y ese tipo de conductas, digamos, los excluyen de su comunidad. Claro. Entonces le dan una jerarquía significativa a eso. Por suerte ambos no se transfundieron, y otro paciente que se operamos un Chiari, pero que era más grande y era más probable que no haga falta. Luego, otra cosa que se menciona acá es que en ciertas ocasiones, por ejemplo, vamos a ir a tumores, por ejemplo, a nivel están bastante bien, ¿no? Sí, el borde me está matando. Bien. Es necesario tratar previamente la hidrocefalia. Por ejemplo, estas lesiones que son obstructivas a nivel de tercer ventrículo, o por ejemplo lesiones infratentoriales, ahora nos vamos más abajo, que generan una compresión y una dilatación del tercero y de los ventrículos laterales. Hay que entender cómo viene la circulación de líquido y qué es lo que se va dilatando. Es algo bastante mecánico, igualmente cuando repasen la estructura anatómica básica y digan hidrocefalia van a entender qué es lo que se dilata y por qué. Pero uno en ciertas ocasiones tiene que tratar previamente la hidrocefalia antes de meterse con el tumor. Por ejemplo, ahora hay un paciente con tumor de fosa posterior, tiene hidrocefalia, hay que operarlo. No sé, lo todavía mostrar clínicamente, pero la idea va a ser hacer una tercera ventriculostomía y luego operar la fosa posterior más relajada. Hay también a veces planteos de operar muchas veces directamente el tumor, porque uno puede considerar que operando directamente el tumor y sacándolo en su totalidad, sin que se genere un sangrado o una aracnoiditis, el paciente se cura de hidrocefalia, pero muchas veces esto no es así. Entonces la tercera ventriculostomía es un procedimiento que no deja una prótesis en forma permanente y permite luego avanzar sobre el tumor en forma, digamos, más tranquila, ya que se encuentra todo más relajado. Acá en este esquema, perdón, no les comenté, se está haciendo una estimulación cortical, se están marcando las áreas elocuentes para saber, digamos, qué cercanía tienen con el tumor. Luego se realiza una disección de lo que es el tumor. Acá es una versión bastante romántica, digamos. Se le puede comentar Lautaro que uno ve bastante más sangre en lo que es una cirugía. Y bueno, luego acá uno ve el lecho quirúrgico con neumostático, que puede ser, no sé, Surgicel, una cuerda de fibrina. Nosotros utilizamos mucho el bipolar. Grandes avances quirúrgicos se han pregonado en lo que es la neurocirugía, por ejemplo. El neurocirujano que, por ejemplo, creado lo que es el bipolar, que es un instrumento para nosotros vital. Y bueno, luego eso se ha extendido a las especialidades. Vamos a mencionar algunos grupos tumorales en forma breve. En primera instancia, los de bajo grado, astrocitomas, ya hablamos previamente del pilocístico, que suele tener un nódulo con una cavidad quística. Se cree que uno muchas veces atacando la región nodular puede curar, digamos, al paciente sin tener que remover el quiste en su totalidad. En ocasiones en las cuales el quiste te realza, también uno tiene que ser agresivo con el mismo. Y uno, resecándolo en su totalidad, puede generar la curación del paciente. En mayor frecuencia a nivel supratentorial. Bien, luego tenemos los astrocitomas difusos, grado 2. Hay 3 tipos: fibrilar, protoplásmico o miocístico. Estos son los más frecuentes a nivel del adulto. Se presentan como lesiones ahora más difusas, infiltrativas, generalmente a nivel hemisférico en la sustancia blanca. Suelen presentarse con convulsiones, suelen no captar con contraste, estamos hablando aún de lesiones de bajo grado, y pueden evolucionar hacia un glioblastoma, hacia lesiones de alto grado. Esto, que es algo bastante infrecuente en pediatría, es algo que en adultos
si bien suele ser infrecuente, se suele ver con mayor frecuencia. Tumores de bajo grado que eventualmente, mediante mutaciones sucesivas, que recuerdan las teorías del doble impacto y demás, de Hudson, que establecen una progresividad hacia un grado mayor. Es la resección completa, lo puede controlar en forma periódica, y en resecciones incompletas uno considera la radioterapia y la quimioterapia. Puede igualmente, en algunas ocasiones, generar una cura de pacientes, pero se ha visto, por ejemplo, en diversos estudios, que a pesar de que uno ve, por ejemplo, una lesión que se encuentra a nivel occipital de alto grado, una mínima infiltración en lo que es el tejido celular, por más que uno imaginológicamente no lo vea, por ejemplo, en el hemisferio contralateral. Es decir, que hay una diseminación que uno no está percibiendo imaginológicamente, pero que está ahí y lo que eventualmente nos habla de una residuo posterior. Ayer vino el nene que tenía eso. ¿Qué cosa? Era paciente tuyo, creo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tiene viejitos. Lo operaron en abril. ¿Cariña? Creo que sí. Chiquitito, tendría 8 años. ¿Cómo estaba? No, estaba bien, se tocaba bien la nariz. Así que está bien. Y nada, tranqui, no tenía nada ya casi todo. Bueno, muy bien. Bueno, acá vemos lesiones a nivel temporal del lado izquierdo, bastante heterogéneas, nóduloquísticas, con los nódulos en el interior, generando un compromiso en el asta ventricular. Acá vemos lesiones más superficiales, a nivel cortical, a nivel frontal, del lado izquierdo, en distintos cortes. Bien. Luego, como hemos mencionado, los de alto grado, tenemos el anaplásico, corresponde al 4% de los tumores primarios, tienen elevada atipia y proliferación, suelen ser infiltrativos, estos no tienen una delimitación clara, suelen generar edema perdicional, suelen realzar con contraste, esto ya nos habla muchas veces de un alto grado, y, digamos, tienen un mayor grado de progresión hacia el glioblastoma. Y luego tenemos, bueno, en estos casos el tratamiento uno ya sabe que va a consistir posteriormente en la radioterapia y en la quimioterapia, por lo cual estos pacientes son mandatorios, digamos, la dirección hacia un oncólogo. Los glioblastomas multiformes, o hoy en día llamamos únicamente glioblastomas, son los primarios más frecuentes en los adultos, son los más malignos, pueden dar un patrón en imagen de alas de mariposa, como vamos a ver posteriormente, suelen tener mayor tasa de hemorragia y de necrosis, realzan típicamente el anillo, también requieren un esquema terapéutico completo, y tienen una sobrevida bastante baja. Acá vemos estas lesiones, no bien definidas, con una captación con contraste, heterogénea, con bastante edema perilesional, desplazamiento de línea media, el patrón en alas de mariposa, que significa que están pasando a través del cuerpo calloso hacia contralateral. Vemos la afectación de toda la sustancia blanca de forma bastante notoria. Respecto, no voy a ahondar específicamente en lo que sería la genética de estos grupos tumorales, esto lo de forma tranquila posteriormente, pero como les mencionaba antes, cada vez, digamos, el diagnóstico molecular es el que va a condicionar muchas veces la sobrevida del paciente. Luego tenemos los oligodendroliomas y los ependimomas. Los primeros derivan de los oligodendrocitos, son el 5% de los primarios, mayoritariamente supratentoriales, a nivel frontal, suelen verse pacientes masculinos de edad media y pueden ser de alto o bajo grado. Tienen un patrón histológico, un citoplasma con un patrón de huevo frito, realzan la mitad de sus tumores, poseen calcificaciones. Un concepto interesante es que también hoy en día las neuroimágenes se consideran en su complemento. Hay ciertas información que nos da la tomografía y cierta información que nos da la resonancia. Lógicamente, si uno tiene que elegir uno de los dos, la resonancia, digamos, nos permite acceder a mucha más información y puede, en la mayoría de las ocasiones, suplantar a la tomografía. Pero en línea grosera, con la determinación ósea que nos permite ver la tomografía, tiene también su jerarquía. En estos casos sí, una mutación a destacar es un P19Q que tiene un mejor pronóstico, el tratamiento es quirúrgico y presentan buena respuesta a la quimioterapia. Los ependimomas dependen de los ependimocitos. El ependimo, recuerdan que es lo que tapiza, digamos, el conducto ependimario en las cavidades ventriculares, a nivel del cuarto ventrículo, suelen verse, o inclusive a nivel supratentorial, en el pediátrico, pueden ser de alto o bajo grado, pueden tener quistes, calcificaciones y su realce suele ser heterogéneo. La respuesta a la quimioterapia es escasa, por lo cual en estos casos uno plantea una conducta más agresiva, porque tiene menos herramientas. Tiene mejor pronóstico que los de la fosa posterior, y luego tenemos tumores neuronales como gangliomas, endocitomas, BNP, son displasias, suelen tener buen grado, con porcentajes de exéresis, muchas veces suelen localizar a nivel temporal. Bien, acá vemos diversas lesiones, por ejemplo, en esta tomografía observamos una calcificación bastante significativa. Vemos acá en cortes de resonancia una imagen intraventricular, lobulada con un centro necrótico. Aquí vemos una imagen también nóduloquística con un tabique interpuesto generando desplazamiento de línea media. Bien. Luego tenemos los neuroepiteliales, tumores embrionarios como el neurotormito primitivo, suelen verse en pacientes inferiores a 5 años de edad, suelen ser de grado 4 con una evolución agresiva, son voluminosos, cuando se observa ese corte parasagital de resonancia magnética,
caso de edema asociado, se diseminan frecuentemente por líquidos raquídeos y posiblemente un peor pronóstico con pacientes menores de 3 años. Pacientes menores de 2 o 3 años uno trata de no realizar la radioterapia, básicamente por los efectos adversos que puede generar en el neurodesarrollo del paciente, sobre todo a nivel cognitivo. Luego tenemos los tumores celares, en primer lugar los adenomas, frecuentemente se observan en pacientes adultos jóvenes, corresponden al 10% de los tumores intracraneanos, es decir que no son tan infrecuentes, se originan mayoritariamente en la adenopófisis y se dividen en funcionantes y no funcionantes. En los funcionantes uno tiene una suerte de estrategia terapéutica dirigida, no quirúrgica, mientras que los no funcionantes si generan un efecto compresivo con un déficit neurológico asociado, uno apunta, digamos, a realizar un tratamiento quirúrgico en ellos. Se dividen también, o se pueden clasificar de acuerdo al tamaño en micro o en macroadenomas, como vimos previamente, de acuerdo a si supera el centímetro. Pueden crecer por fuera de la silla turca, muchas veces suelen llegar a ser gigantes, inclusive llegar a la región supracelular, invadir el tercer ventrículo, pueden generar hidrocefalia. Se clasifican, hay una clasificación de NOS, que es en base a los parámetros que condicionan a la arteria carótida, que es la legaña, que uno lo observa en el corte coronal y cuánto la compromete. Pueden manifestarse con galactorrea, amenorrea. Los prolactinomas suelen verse en pacientes que tienen un índice superior al 100%. Pueden generar enfermedad de Cushing, los adrenocorticosteroidinomas principalmente. Suele verse acromegalia o gigantismo, con aumento de la IGF-1 principalmente. El pánico pituitarismo en adenomas no funcionantes pueden comprimir el tallo y pueden generar la menopsia. Uno en estos casos puede haber una menopsia bitemporal, por ejemplo, o diversos déficits neurológicos de acuerdo a donde se establezca la compresión de la vía óptica. Bueno, hay diversos síndromes endocrinológicos. La sintomatología que previamente ya hemos descrito. Acá vemos todos los estigmas, el síndrome de Cushing, o mismo también tenemos patrones de crecimiento alterados. Lo que hemos mencionado de los celares, estos son pacientes que requieren un estudio endocrinológico completo, la realización de un campo visual que en primera instancia puede ser por confrontación y luego uno tiene que avanzar con el campo visual computarizado, una OCT y lógicamente la resonancia magnética con protocolo celar. En estos casos la cirugía digamos, más divulgada es la transeptoefenoidal, uno ingresa a través de las narinas, atraviesa el septo y el efenoides, y esta puede hacerse tanto por vía microquirúrgica como por vía endoscópica. Y una aclaración, los prolactinomas, que son los funcionantes, hay otros tipos de funcionantes también, responden a la cabergolina, y esto, digamos, en primera instancia siempre uno va a pregonar este tipo de abordaje terapéutico antes que una cirugía. Los no funcionantes uno muchas veces se ve obligado a avanzar en esa condición. Se ven en pacientes jóvenes, embarazadas, que en ciertas ocasiones los niveles de prolactina se elevan y se desarrollan lesiones tumorales que eventualmente, digamos, retrogradan. La apoplejía pituitaria es cuando se produce un infarto que puede manifestarse con una cefalea de carácter súbito y pérdida visual, y es relativamente controversial, digamos, la conducta quirúrgica, pero hoy en día hay mínimo consenso de que uno puede avanzar con una resolución quirúrgica en esos casos. Acá vemos en cortes tanto parasagitales como coronales, lesiones a nivel celular. Acá observamos esto debería ser la carótida, que se encuentra interrumpida. Vemos el quiasma aquí y vemos el tallo, y acá vemos una lesión hipointensa con un adenoma. Acá vemos en este corte parasagital toda una lesión lobulada en la región celular y supracelular que invade el seno fenoidal y que uno lo podría operar mediante un acceso endoscópico, por ejemplo, como se observa en este esquema. ¿Se entiende? Bien, luego tenemos los craniofalangiomas, que son tumores que se originan, es un remanente de la bolsa de Rathke, son lesiones que suelen ser benignas, pero están localizados en una topografía que es bastante compleja y muchas veces no permite realizar una exéresis. Siempre se habla de este tipo de tumores que la mejor oportunidad quirúrgica es la primera, porque uno tiene un mayor plano de disección para los mismos. Como dijimos, suelen ser benignos. Más frecuentemente se ven en la infancia, en pacientes adultos también se encuentran presentes, suelen ser sólido-quísticos, calcificadas, como se observa en esta imagen inferior izquierda, una calcificación capsular. Se acompañan de trastornos hormonales, principalmente por fotografía, pánico pituitarismo, diabetes insípida, alteraciones visuales, pueden generar hidrocefalia, en estos casos generan dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Tienen una alta tasa de recurrencia y el tratamiento, si bien es la exéresis, idealmente total, esto a veces es muy difícil de lograr. En ocasiones, si el tipo tumoral es más que predominantemente quístico, uno puede realizar un tratamiento que es la colocación
pneumomaya, que es un reservorio unido a un catéter que ingresa en la cavidad quística y permite irlo evacuando en forma paulatina y en los controles ante la mínima sintomatología general del paciente. Luego también se trata con radioterapia y muchas veces lo que se genera de forma asociada son nuevos quistes que van surgiendo. Ya falta poquito. Luego tenemos los tumores de la región pineal. Estos conllevan una significativa dificultad anatómica por el acceso quirúrgico, pueden ser un acceso interhemisférico posterior o supracerebeloso infratentorial, también es otra opción. Derivan de las células germinales en un 70%, principalmente los germinomas. Luego tenemos los derivados de las células pineales, los pineoblastomas, y otros esquistes tumorales. La clínica suele ser hidrocefalia obstructiva, síndrome de Parinot, en un solo naciente, por aumento de la gonotrofina clínica humana. Esto se ve más que nada en germinomas, policarcinomas. Estamos terminando, ¿no? No, te iba a preguntar si necesitabas más tiempo, te moría de la sala de Landes más grande, ya me la ocupar. No, ya igual. Ya la Hace 2 horas así, pobre. Estos tipos de tumores uno jerarquiza bastante lo que es los marcadores tumorales, ya sea tanto en suero como a nivel de lo que es la biopsia y lo que es el líquido cefalorraquídeo, porque esto va a modificar diametralmente la conducta, ya sea que uno lo puede tratar en forma de menor invasión médica, con quimioterapia, o si eventualmente requiere una cirugía. Pero hay tipos de tumores que responden bien a la quimioterapia. Estos son candidatos para tercera vitrectomía endoscópica, que es un procedimiento que previamente mencionamos, y la excelente bioquirúrgica se determina en las lesiones no germinales. Acá se adjunta una tabla donde tienen qué tipos de marcadores son frecuentemente positivos. Acá vemos un corte parasagital de una resonancia magnética, una lesión a nivel pineal, que presenta un realce significativo nuclear, por lo cual estos serán los favores que previamente destacamos: el supracerebeloso infratemporal o el interhemisférico posterior, que de acuerdo a la configuración del seno es que uno, digamos, va a poder determinar esa conducta quirúrgica. Luego tenemos los intraventriculares. Estos pueden generar una obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo o pueden generar una hiperproducción. Suelen verse en niños, como el que describieron previamente. Suelen ser mamelonados, con una captación muy significativa con contrastes, se encuentran altamente vascularizados. La contraparte maligna es el carcinoma de plexo, que es menos frecuente. Se pueden asociar a esclerosis tuberosa. Los quistes coloides, que ya hemos mencionado previamente, son lesiones benignas, pero que están en el tercer ventrículo, que pueden generar hidrocefalia obstructiva y una muerte súbita. Y algo a destacar es que tanto los craniofaringiomas como los meningiomas también pueden ser intraventriculares. Acá vemos por un lado esta dependencia anatómica del plexo coróleo, de esta lesión mamelonada, con realce con contraste, con hidrocefalia asociada, que puede corresponder a un tumor de plexo coroide, un papiloma, luego un quiste coloide, un tercer ventrículo y diversas configuraciones. Los meningiomas ya hemos descrito previamente, dependen de las células aracnoidales, suelen ser benignos, de lento crecimiento, involucran el 20% de los tumores primarios, con mayor frecuencia en las mujeres adultas jóvenes, y se encuentran en estudio, digamos, ciertos receptores hormonales, están irrigados por la carótida externa principalmente, crecen comprimiendo el parénquima, así que son extraaxiales, pueden infiltrar hueso en algunas ocasiones, y no tiene que ser invasivo, con el abordaje quirúrgico hacia el hueso también. Uno los clasifica por su tipo etiológico en la topografía. Existen variedades malignas, tiene un realce, observamos esta cola dural, puede tener calcificaciones asociadas, puede haber hiperostosis, y quirúrgicamente se operan los que presentan un tamaño significativo, una tasa de crecimiento significativo o generan sintomatología neurológica. Se clasifica de acuerdo a Simpson por los grados de resección. En algunas ocasiones uno puede, de lesiones inabordables, plantear la radiocirugía. Acá observamos en primer lugar las distintas estirpes tumorales histológicas y luego la clasificación de Simpson. Acá observamos mayoritariamente toda la topografía del asiento de estas lesiones. Bien. Acá se observan las mismas, dependientes del lado cerebral, de las meninges, nivel peritroncal, la región petropival principalmente, y como pueden darse también sin contraste en la tomografía. Acá vemos un efecto de masa, una lesión que tiene un desplazamiento de línea media. Luego tenemos las metástasis. Estas son lesiones intraaxiales, se originan, como ustedes ya saben, de tumores de otros órganos, mayoritariamente son supratentoriales, predominantemente en el lóbulo frontal. Dependen de cáncer pulmonar, de mama, renal, gastrointestinal, también de melanoma, que se ven típicamente negras por la melanina, y esto puede, digamos, ser un diagnóstico diferencial con la sangre. Si bien las que presentan una tasa de sangrado mayor son las renales, colocarcinoma y melanoma, son mayoritarias las pulmonares, por ejemplo las de mama. Entonces, es más frecuente ver, digamos, una pulmonar que haya sangrado que una, digamos, renal. ¿Se entiende? Por el orden de frecuencia de cada una de ellas. Se localizan en la interfaz de sustancia gris y sustancia blanca, y esto predominantemente es por su diseminación hematógena. Acá observamos una lesión
nodular, única, heterogénea con un significativo edema. Esto es algo bastante frecuente de observar en la metástasis. Acá vemos múltiples imágenes en todo el parénquima cerebral. Como hemos visto, la determinación hematógena en esta interfaz pueden generar siembras también en líquidos cefalorraquídeos, como los glioblastoma, en el limomas. El edema característico de un dedo de guante, como vemos en la imagen de la izquierda, es realce con contraste. Los corticoides suelen tener un alivio sintomático muy significativo. En ocasiones en las cuales hay un diagnóstico de metástasis, una sospecha elevada, no tiene que comenzar con radioterapia. Suelen tratarse con radioterapia o lo craneal, en los casos en los que hay lesiones múltiples, y esto genera una mejor evolución neurológica, ¿no? Un aumento categórico de la sobrevida. Y en ocasiones, digamos, en las cuales el pronóstico es superior a los 6 meses, una metástasis es única o múltiple, pero accesible por el mismo abordaje, o si esta es accesible y tiene un efecto de masa muy significativo y síntomas, no puede plantear la cirugía para hacer. La radiocirugía se plantea ante lesiones que son inferiores a 3 centímetros de diámetro. Vemos más ejemplos de carcinomatosis de carácter meningio, como esta diseminación a través de todo el hemisferio hemisférico derecho y también hacia el hemisferio contralateral. Literalmente en estirpes oncológicos. Esto presenta bastante mal pronóstico. Bueno, esto sería un panorama bastante grosero de un tópico que es bastante extenso, como es la patología oncológica, predominantemente supramentorial. Y se hincapié más que nada en los conceptos más groseros que yo entiendo que son los que más les van a servir. No sé si algunos empiezan a usar guardias. Sí. Bueno, no es infrecuente ver pacientes, digamos, que llegan a la guardia con una cefalea o con algún síntoma asociado, no hace alguna neuroimagen y tiene que en base a eso interpretarla y realizar una interconsulta propiamente, pero el hecho de tener ciertos parámetros claros, créanme que hace la diferencia. Muchos pacientes, digamos, que apoyando de guardia en guardia, digamos, no tienen una imagen solicitada, no se hizo una interpretación mínima o no se hizo una interconsulta, y eso son cuestiones que cualquier médico creo que necesita saber. Bien, bueno, eso sería todo. Esto no lo vamos a ver. Les dejo mi mail. Bastante fácil. Profe, ¿qué era hiperostosis? Joaquín. Muy bien. Hiperostosis es el crecimiento de huesos. Bueno, este es mi mail. Cualquier inquietud, ya sea académica, que quieran, me pueden preguntar, ya sea de este tópico o de otro, digamos. Con Autismo está tratando de organizar la cursada. Les pedimos disculpas por esto de las aulas, digamos, no es algo que suele suceder, pero estamos adaptándonos y yo creo que a lo largo de la cursada les vamos a poder dar todas las clases que corresponden y la idea es que tengan ese día previo para estudiar y puedan, les sugiero que traten de rendir lo más pronto posible, así se sacan de encima, digamos, las materias. Si quieren, vayan a esperar ahí arriba al seguro, ahí enfrente, y vamos a indicar luego dónde va a ser la próxima clase. ¿La clase pone pasa por WhatsApp por el grupo? Sí. Gracias, doctor. Tony,